Por cierto, muchachos, ¿ya pueden ver la presentación? Todos los que están conectados. Sí, profe. Ok, Sí. va. Hola Luis, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás, muchachón? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Ya listo para Qué bueno, trabajar. profe, me da gusto. Con sueño, pero ahí la llevo. ¿Mande? Con sueño, pero ahí la llevo. Ah. Bueno, en un momento iniciamos, ¿vale? Hola Yatsiri, buen día. Buenos días. Bueno, ya en un momento iniciamos, muchachos. Denme nada más unos 5 minutitos para ver quién más se conecta. Y le damos. Hola Lourdes. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Ok, en un momentito ya iniciamos. Estoy esperando a que se Sí, gracias, terminen de profe. conectar. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. Profe, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Ok, ya casi iniciamos. Tengan paciencia. Hola Magdalena, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya si alguien se va conectando, pues lo voy agregando. Bueno, muchachos, buen día. Antes que otra cosa, bueno. Reina me pidió que les aclarara lo mismo que ya les aclaró por el tema de WhatsApp, ¿vale? Por el tema de sus calificaciones. A ver, me pidió que les dijera que calificaciones menores a 6 es reprobatoria. De 7 para arriba es aprobatoria, ¿vale? Se les va a modificar la calificación únicamente a las personas que sacaron 6 solo por esa única vez, ¿vale? Entonces, todos los que hayan tenido un 6 dentro de alguna materia
Se les va a modificar. Y bueno, se les va a volver a mandar, yo creo, las boletas o hasta la siguiente entrega de boletas, ¿vale? Me pidió que les comentara esto. Si hay alguna duda o lo que fuera, ya sea que me pregunten a mí o se acercan directamente a Reina, ¿vale? Por favor. Segundo tema, bueno, creo que todos ya vieron que les mandé 2 archivos al grupo de WhatsApp. Si ya lo vieron, esos 2 archivos van a ser para su tarea, ¿ok? Les voy a explicar en qué consiste su tarea. Les di 2 artículos justamente para que ustedes escojan uno de esos 2 artículos, ¿vale? Lo van a leer eso, el artículo que ustedes hayan, ahora sí que escogido, y no van a hacer un resumen, no van a hacer un mapa mental, van a hacer un ensayo. Para quienes no sepan qué es un ensayo, es literalmente una redacción con sus propias palabras de lo leído, ¿ok? De alguna lectura ya leída y analizada. Entonces, con sus palabras me van a explicar el artículo que leyeron. Y obviamente el título de su tarea va a ser el título del artículo, para yo saber justamente qué artículo escogieron, ¿ok? Aunque son 2 temas totalmente diferentes, pues quiero ver justamente cuál les pareció más interesante. Pueden leer los 2, no hay ningún problema, ¿vale? Pero van a hacer un ensayo mínimo 2 cuartillas, máximo 4 cuartillas, ¿ok? No más. Y de todas formas, cualquier duda, pues me avisan sin ningún problema. Ahora, durante el transcurso del día también les voy a mandar el link de su examen de esta materia, ¿vale? Su examen está bien cortito, pero necesito hacerle unas modificaciones porque ya me di cuenta que con todos los grupos tengo un problema con el tema de relacionar los puntitos, entonces voy a solucionarlo en los puntitos, ¿vale? Para que no salgan tan mal en el examen. ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de decir, mencionar? No, todo bien, profe. Ok, ¿todo bien? ¿Los demás? Sí, profe. Eh, Igual hasta el viernes tenemos para enviarlo. ¿Qué, la tarea o el examen? El ensayo. El ensayo les voy a dar hasta el sábado, ¿vale? Les voy a dar Ok. un día más. Porque sí son lecturas, ¿qué digo? Sí tienen ilustraciones y lo que quieran, pero sí le tienen que prestar como que un poquito de atención, ¿vale? Entonces les voy a dar todavía 24 horas más, ¿vale? Lo pueden entregar antes del domingo, que tanto su examen como su tarea, ¿va? Sí, profe, gracias. Hecho, por cierto, hola Alicia, buen día. Entonces, ¿ya todos pueden ver la presentación? Ya. Sí, profe. Bien, entonces, la clase pasada vimos justamente temas de cervicalgia, espondilolisis, vimos también un poquito, una remembranza de lo que era la anatomía, de lo que era, bueno, no tanto la anatomía, sino más bien la estructura de la columna vertebral, que me interesaba de ella, y bueno, estuvimos tocando algunos temas ahí importantes. No sé si quedó alguna duda con respecto a la clase pasada, antes de ya pasarme con la segunda parte del tema. Si alguien... No, todo bien. Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Sí. Por cierto, también terminando esta clase, muchachos, les mando la presentación por vía WhatsApp, ¿vale? Les voy a mandar la presentación. Puede ser por vía WhatsApp o se las anexo a una carpeta, porque no sé qué tan pesado esté por los videos, ¿vale? Pero, de todas formas, hoy se las manda, ¿vale? Para que también eso quede ya resuelto. Entonces, como tal habíamos visto justamente en la clase pasada, al último, la parte de neuralgia cervicobraquial. Bueno, más bien, íbamos a ver neuralgia
cervicobraquial, porque solamente vimos las famosas tortícolis, ¿verdad? O el dolor de cuello. Bueno, pues ahora nos toca ver ya cuando esta tortícolis que ustedes conocen o este dolor en cervicales, pues ya llega justamente a penetrar la parte neurológica, cuando ya empezamos a ver unos bloqueos de plexos, que son bien malditos, son muy desgraciados estas patologías de plexos, porque no solamente afectan una cierta parte de nuestro cuerpo, sino que también pueden afectar todo el miembro que puede llegar a inervar. Si ustedes observan justamente en la imagen, o bueno, en las imágenes que tienen de su lado derecho, ustedes van a poder denotar que dependiendo donde yo tenga justamente este periodo inflamatorio y de dolor, va a depender mucho del nivel en donde pudiera estar este padecimiento, ¿ok? Recordemos que nuestro cuerpo justamente para eso está determinado por los dermatomas. Los dermatomas me van a servir como puntos referentes de inervación en el cuerpo humano. Ahora bien, cuando nosotros ya presentamos una cervicalgia crónica, pero sobre todo, además de la cervicalgia crónica, que sabemos también que podemos generar contracturas, podemos generar cuestiones de vértigo, de mareo, de náuseas, además del dolor y la inflamación en el cuello, cuando ya empezamos a ver que ha pasado muchísimo tiempo con ese dolor, que ya es como un dolor de costumbre, como se les llama, que ya están acostumbrados a eso, llega un momento en donde ya cierta musculatura o, en su defecto, ciertas partes del cuerpo empiezan a perder no solamente la parte sensitiva o llegamos a tener alteraciones sensitivas, sino que también empezamos a perder fuerza muscular y tonicidad dentro de esos músculos. Muchas de las ocasiones pensamos que cuando tenemos un dolor de hombro, como si fuera un hombro congelado, como si fuera dolor por una bursitis, por un síndrome manguito rotador, pues pensamos que justamente son esas partes, pero nunca nos vamos hacia la parte del cuello, nunca pensamos que algo pudiera estar pasando dentro de la columna cervical. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación literalmente de toda la estructura del hombro y no encontramos algo más que un proceso inflamatorio, bueno, decimos, pues es el hombro, ¿no? Y el hombro obviamente me está mandando mala señal porque a lo mejor hay una contractura ahí que me está haciendo, pues que me está haciendo daño, ¿no? En este caso, hay que checar justamente cuando tengamos cuestiones en hombro, en brazo, en antebrazo, en la mano, hay que checarlo desde la raíz, desde las raíces nerviosas. Si ustedes se acuerdan, yo les mencionaba justo cuando veíamos patologías de cráneo en la escuela y se los mencionaba. Nunca se engloben solamente en donde está el padecimiento, donde está el dolor. Siempre váyanse al tema raíz, a donde pudiera estar esa manifestación. En este caso, ustedes pueden observar que las manifestaciones que pudiera tener a nivel bíceps, deltoides, tríceps, vamos, cualquier músculo que ustedes me digan o cualquier intersección dermatómica puede ser un referente a una neuralgia, ¿ok? Cérvico-braquial, cérvico por la parte cervical, braquial por toda la extensión del plexo braquial. Ahora, lo más leve es que solamente puedan llegar a perder la sensibilidad. Pero cuando esta parte ya se vuelve también crónica, es decir, cuando ya tenemos una cervicalgia crónica, pero también ya empezamos a tener una neuralgia que poco a poco la vamos dejando, entonces ahí es cuando ya tenemos un tanto de peligro. Porque si solamente teníamos una región que pudiera estar perdiendo sensibilidad y no la tratamos, más adelante podemos llegar a perder la fuerza y atrofiar ese músculo. Y entonces, de una pérdida de sensibilidad y una pérdida de fuerza considerable, vamos a tener una atrofia muscular, no solamente del cuello, sino también de una zona en específico o común de nuestro miembro superior. ¿Ok?
Por tanto, dice que la neuralgia cérvico-braquial es un síndrome debido a una irritación o el sufrimiento o ataque de una raíz o de varias raíces del plexo braquial. ¿Ok? Se manifiesta justamente de acuerdo al nivel donde se presenta este proceso inflamatorio y doloroso de la cervicalgia y se acompaña con manifestaciones sensitivas que pueden ser hormigueo, adormecimiento, ardor, un dolor incontrolable, inclusive podemos hablar de temas de alodinia, que recordemos que eran temas donde podríamos sentir dolor hasta por ponernos la ropa, ¿ok? Hasta porque nos pasaron una ventisca en esa parte del cuerpo. Y raras manifestaciones motoras, por ejemplo, una fasciculación o como ustedes lo conocen, un tic, una fibrosis o en su defecto que el músculo como tal llegue a tener demasiados calambres. Rara la vez que un paciente con neuralgia cervicobraquial podría presentar calambres. Puede presentar fasciculaciones, sí, pero no es lo mismo, ¿ok? La contracción no es tan fuerte en una fasciculación que en la parte de la contracción máxima por calambre, ¿ok? Y ojo, también debemos de considerar esto. Si sabemos que justamente una cervicalgia ya crónica pudiera ser un proceso ya inflamatorio dentro de la parte estructural, ya sea muscular o ya sea dentro del disco vertebral, y sabemos que ese proceso inflamatorio también está haciéndome obstrucción a nivel neurológico, recordemos también que pudiéramos tener una afectación o una obstrucción a nivel circulatorio. Entonces, justo cuando empezamos a presentar este tipo de cosas, cuando empezamos a sentir cosas extrañas en el brazo, ahí es donde ya es momento de checarnos, porque no es algo normal. Inclusive, a lo mejor puede llegarles a pasar que una neuralgia no se presente como en una sensación nerviosa, sino pueda presentarse por un tema circulatorio. Es decir, muchas de las ocasiones cuando ustedes vean tipos de padecimiento en alguna parte del cuerpo, siempre hay que considerar parte circulatoria. Normalmente con las personas o que están en tratamiento cardiovascular o que padecen de algún trastorno metabólico o sanguíneo. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones los vasos sanguíneos pueden llegar a dilatarse tanto que ustedes han visto literalmente varices demasiado marcadas en el cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar justamente que esas dilataciones pudieran estar obstruyendo el paso del flujo de energía nervioso. Y eso puede llegar a provocar una neuralgia, pero de forma distal. Es decir, no necesariamente tiene que empezar desde la parte del cuello o de la parte cervical. Puede iniciar desde algún dermatoma o algún músculo en específico. Entonces también debemos de tomar eso en cuenta. ¿Okay? Es lo mismo que pasa con la parte del estrés. Cuando estamos muy estresados, normalmente sentimos mucha carga en el cuello. Entre más dejemos pasar el estrés, pues se va a ir a hombros, se va a ir a brazos, se va a ir a espalda. Lo mismo pasa en este caso. ¿Ok? Pero cuando encontramos justamente que a lo mejor sí pasó de algo distal a algo más proximal, es decir, de afuera hacia adentro, entonces ya podemos decir que la inflamación no viene de una estructura de la columna cervical, sino puede venir de una estructura circulatoria. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Las dos se pueden tratar igual, solamente que la parte circulatoria sí es un poquito más delicado. Si en algún momento ustedes quieren utilizar ultrasonido, láser y demás, bueno, deben considerar que lo que pueden atender en casos circulatorios es sangre. Y la sangre literalmente es agua viscosa. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado, ¿vale? Ahora, dentro de las neuralgias, normalmente sí, nosotros tratamos pues la raíz, ¿no? Que puede ser la parte central o la parte del cuello o la parte cervical. Pero también nosotros
le vamos a dar un doble complemento o un doble tratamiento a la zona afectada. Yo les pregunto, vamos a pensar un momento. Supongamos que les llega un paciente con un dolor de cuello de 3 meses. 3 meses. No se lo ha curado, no se ha tratado, se había tomado nada más un antiinflamatorio, no se le pasó. Llega con ustedes no solamente por el dolor de cuello, sino que llega ya diciéndoles que siente adormecimiento y algunas veces como ardor dentro del bíceps, ¿ok? Yo les pregunto, ¿en qué se enfocarían primero? ¿En el dolor de cuello, que es muy intenso, o en la parte sensitiva del músculo bíceps? ¿En qué se enfocan? Podría ser lo que más le genere incapacidad para realizar su actividad, probablemente sea el bíceps, ¿no? Deja de hacer cosas y pues pierde tono muscular y fuerza, ¿no? Ok, muy bien. Ok. Si hablamos de en tanto a funcionalidad, es cierto. Puede ser que el bíceps, que es mucho más funcional que los músculos posteriores del cuello, bueno, sí, podemos tratar esa parte funcional. Pero ¿y el dolor? ¿Lo podemos dejar ahí, aunque sea un poco intenso? Es que, bueno, siendo francos, si tardó 2, 3 meses en aliviarse, pues creo que puede ir un retroceso. Digo, no sé cómo sería la técnica, si empezar desde la raíz o empezar de su rama hacia atrás. Ok, muy O sea, bien. una rama ya sería el bíceps y ya después vamos para atrás, ¿no? Ah, muy bien, Digo, ok. Bien, o sea, bien. porque digo, qué bueno sería que nosotros desde la raíz tumbáramos todo, pero pues empezamos desde la rama y siendo franco, si permitió que tanto tiempo pasara, pues creo que no, sí todavía da en su umbral de dolor poder aguantar a lo mejor una sesión más, ¿no? Muy bien, ok, perfecto. Excelente. Muy buen argumento. Muchachos, ustedes pueden trabajar desde la parte distal, es decir, desde donde sea la estructura secundaria afectada. ¿Por qué? Recuerden, muchachos, que siempre, cualquier músculo que ustedes vayan a tratar o cualquier dermatoma, siempre viene de una raíz nerviosa o de una raíz neurológica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pusieran el TENS, EMS, interferencial, cualquier tipo de electroterapia, le pusieran calor justamente a ese músculo que pudiera estar dañado, recuerden que no solamente trabajan ese músculo, también trabajan todo su recorrido nervioso hasta el punto central, porque están mandando información, queramos o no. Entonces, todo ese estímulo también llega a afectarle de buena forma a la parte del cuello. Ahora, no quiere decir que por tratar el bíceps, el tríceps o la parte que mi paciente pudiera estar teniendo afectada, se le va a quitar la parte central, ¿no? La parte del dolor que ha dejado por años. No. Pero lo dice muy bien, creo que fuiste tú, Donovan. Es que no estoy viendo quién habló, pero creo que fue Donovan. Lo dijo muy bien. Pudiera aguantarme una primera sesión. Pero también podemos extrapolarlo hacia el otro punto. Si sabemos que es un dolor demasiado intenso, que de plano no le permita ni siquiera voltear, porque al mínimo volteo le duele, es decir, cuando intenta llegar a esa barrera fisiológica le duele, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle el dolor más común o más fuerte. ¿Para qué? Para liberar justamente movimiento, y liberando el movimiento podríamos trabajar también con la parte sensoriomotora de esa otra parte secundaria afectada. Yo como recomendación siempre les he dicho a todos los alumnos que tengo y a todos los fisios que he tenido en mis manos, ¿verdad? Váyanse primero por lo más intenso, por lo que de plano no los dejen ni dormir, ¿vale? En este caso, nos vamos a echar primero cuello. Primera sesión, puro cuello. Segunda sesión, empezamos a trabajar
cuello y la zona afectada. Tercera sesión, seguimos con cuello. Cuarta sesión, avanzamos un poquito más, cuello, sección afectada y así sucesivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi paciente literalmente me va a odiar si no le quito el dolor del cuello. Ajá. ¿Qué digo? Algunas veces no lo vamos a poder quitar. ¿Por qué? Porque ya cuando es una cervicalgia o ya es una neuralgia demasiado fuerte, ahí es cuando ya mi paciente ya no va a requerir fisio, va a requerir a fuerzas cuchillo, es decir, cirugía. ¿Para qué? ¿Por qué le quiero yo hacer una cirugía de cuello a mi paciente si sé que es bien delicada? Porque necesita abrir los espacios. Ajá. Si podríamos hablar de una neuralgia, una cervicalgia, también podríamos estar hablando de un tema que vamos a ver ahorita, que es la parte de hernia. ¿Okay? Puede ser una hernia cervical o una microhernia o lo que se le conoce como una protrusión discal. ¿Ok? Es decir, que ya se vaya literalmente adelgazando su disco vertebral a nivel cervical y eso es lo que le pudiera estar provocando una neuralgia. ¿Vale? Pero el argumento de Donovan, insisto, no sé quién haya hablado, creo que fue Donovan, es también correcto. Podríamos trabajarlo desde la primera sesión, desde lo distal hasta lo proximal. Está bien, no hay problema. De todas formas, si yo veo que mi paciente no aguanta el dolor del cuello, pero quiero trabajar justamente esa parte secundaria, ok, puedo trabajar la parte secundaria y mientras tanto, mientras lo tengo acostado, por ejemplo, puedo ponerle una compresa caliente en el cuello o puedo conectar mi equipo de electroterapia una parte en la zona afectada y otra parte en el cuello. ¿Puede ser? Ustedes ya tendrán ese criterio más adelante, ¿vale? Pero sí considerar justamente a qué distancia está la lesión secundaria con la lesión de cuello. También eso es importante. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba, muchachos, entre más lejos estén sus aparatos, entre más lejos esté el estímulo, más difícil va a ser para el cuerpo poder, no solo generar el estímulo, sino procesarlo. ¿Ok? Entonces, tengan muy en cuenta, muy en consideración esta parte, ¿vale? Ahora, aunamos la parte de la sintomatología que ya habíamos mencionado en la clase pasada con la parte neurológica de algún dermatoma cervical, braquial, perdón, ¿ok? Es decir, englobamos ya, mi paciente puede tener dolor, mareo, un zumbido en el oído, el famoso tinnitus, puede tener justamente como una parálisis o una restricción al movimiento, hablando justamente en cuello, pero ya también podemos englobarle alguna afectación muscular, ¿ok? Y de aquí se derivan muchos diagnósticos diferenciales, desde una contractura en esternocleidomastoideo, una disfuncionalidad de la articulación temporomandibular, una atrofia muscular de deltoides, el famoso hombro congelado, que eso lo van a ver más adelante, puede ser una bursitis, puede ser inclusive también se puede considerar el famoso codo de tenista o de golfista, dependiendo justamente dónde esté la afectación, también se puede considerar, o sea, sí tienen como un mundo de diagnósticos a tratar, pero si ustedes no están seguros de que justamente el problema viene del miembro superior o de algo que esté inervando el miembro superior, siempre váyanse a cuello, ¿ok? Siempre váyanse hacia la parte neurológica central, que es la columna vertebral. Después de aquí ya tenemos... Profe, Dígame. ¿y siempre se ataca en la parte posterior del cuello? Normalmente sí. Normalmente sí, porque recuerda que en la parte posterior, pues, tenemos toda la estructura medular y las raíces de cada plexo. Ajá. No tanto en la parte central, porque si te das cuenta, en la parte central tienes justamente las vértebras, ¿estás de acuerdo? Siempre vamos a buscar atacarlo entre
las apófisis transversas, que es justamente los espacios que tenemos para que salga justamente esa raíz. Entonces, podemos poner justamente el tratamiento dentro de toda la columna, pero si queremos ser un poquito más precisos y que no nos estorbe la parte ósea, podríamos justamente hacer el tratamiento por el recorrido transverso o de las apófisis transversas, ¿vale? O sea, no es 100% central en lo posterior, sino que podemos recorrernos un poquitín más, ¿ok? Pero si de plano sienten que es muy complicado poner su tratamiento a nivel de apófisis transversas, bueno, pues se pueden ir a la parte central. De todas maneras, lo vas a estimular, ¿ok? Va a ser un poquito diferente el estímulo, pero vas a lograr un resultado. ¿Sí me di a entender? Sí, claro. Tengo otras dos preguntas. ¿Puedo hacerlas? La primera, en este ejemplo, vimos que el problema es de nervios y muscular. Mi segunda pregunta es, en el caso de que fuera el problema fuera de circulación y vemos que a lo mejor el paciente no tiene varices, ¿cómo puedo detectar yo que sea de circulación? Porque justamente digo, te me adelantaste un poquito al tema de fisioterapia, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero justamente las pruebas ortopédicas que vamos a hacer para valorarlo es las que me van a determinar si es algo neurológico o circulatorio. Y de hecho, para poder determinar si es algo circulatorio, normalmente palpamos la vía circulatoria, es decir, palpamos venas y arterias, las principales o las que son más visibles. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros palpamos justo esas zonas circulatorias, normalmente sentimos la contracción y relajación. Ustedes ya lo sintieron cuando tocaron o cuando inspeccionaban con el baumanómetro y el estetos, pero en este caso la palpación vamos a sentir literalmente que las contracciones son demasiado fuertes y no hay relajación, todo el tiempo está en contracción ese tejido circulatorio. Aparte que es muy diferente un dolor neurológico a uno circulatorio, porque primero que nada el dolor circulatorio es un dolor como de presión, como de pellizco, o como si te estuvieran literalmente presionando demasiado fuerte con un dedo. El dolor neurológico, el dolor neurológico, la neuralgia, aparte de presentar un dolor que puede ser un dolor ardoroso, es un dolor muy central, muy específico. Es decir, de tu bíceps a lo mejor te duele la parte central de tu bíceps. Eso me podría decir que es algo muscular o neurológico. Pero cuando el dolor pasa de ese punto hacia arriba y todo el tiempo se mantiene en ese recorrido, podríamos estar hablando de algo circulatorio, ¿ok? Por el roce justamente de la sangre con la vena o arteria. ¿Sí quedó? Sí, gracias, profe. Ok. Denme nada más un minuto para abrir la ventana porque hace un montón de calor aquí. Denme un minutito. Gracias. Ahí estamos. Porque si no me voy a hacer en mis jugos. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Perfecto. Ahora, ya cuando de plano algún paciente, por más que se trató, no puede llegar a restablecer sus funciones y sus sensaciones normales, entonces ya podríamos estar hablando de una neuropatía por cervicoartrosis. Es decir, cuando literalmente puede ser el disco vertebral, ¿ok? O puede ser un proceso inflamatorio demasiado crónico que ya el cuerpo no pudo como tal terminar y sigue atacando. Entonces ahí ya presentamos justamente no solo un ataque hacia los plexos, sino ya la propia médula, ¿ok? En este caso ya empieza a haber un estado degenerativo no solamente del disco articular o del disco vertebral, como lo quieran ver, sino también ya empezamos a tener una compresión medular. Y entonces, hablando de eso, cuando empezamos ya a transgredir la parte de médula,
es cuando mi paciente está en demasiado riesgo de poder, en su defecto, tener una parálisis de miembros tanto superior o inferior, dependiendo qué tanto esté transgrediendo la médula espinal, ¿ok? Si es literalmente una presión, literalmente una presión dentro de la médula, que pudiéramos ver como un 40% de la médula ya presionada, ahí hay mucho cuidado y eso ya es totalmente quirúrgico, ¿ok? Y sobre todo, aparte de lo que ya vimos, todos los síntomas, mi paciente inclusive puede tener esta parte de pérdidas de conciencia continuas, es decir, que de un momento se pueda desmayar, regresa a su estado de conciencia y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Entonces ya ahí podemos hablar que es cirugía a fuerzas, ¿ok? Nosotros trabajamos ya con la parte postquirúrgica, es decir, cuando ya mi paciente queda totalmente cerrado de la herida, nosotros empezamos a ver, a valorar justamente si funcionó la cirugía o hay que volver a pasar por quirófano, ¿ok? Déjenme ver si aquí arriba. Ok. Aquí en esta imagen, si pueden ver los músculos, tenemos tanto músculos laterales como músculos posteriores. Cuando existe justamente esta neuralgia por cervicoartrosis, sabemos perfectamente que nuestro cuello tiene una ligera curvatura en C, ¿sí o no? O bueno, aquí la podemos ver, una ligera curvatura, ¿ok? Cuando encontramos desde una neuralgia hasta una cervicoartrosis, una neuropatía, tenemos ya una famosa rectificación, pero es una rectificación literalmente no recta, sino todavía más curva, es decir, más hacia adentro, lo que es esta curvatura. Por tanto, normalmente vamos a encontrar la curvatura hasta acá. ¿Ok? Esto me quiere indicar que la parte medular que tenemos aquí, déjenme ponérselas con otro color. Este es el recorrido medular. Si se dan cuenta, ya se comprime no solo de una parte, se puede comprimir de varias zonas. Y obviamente, así como se va comprimiendo, también va tomando una forma totalmente conforme al arco. Y esto ya es muy peligroso. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, no sé si se acuerdan los ejemplos que teníamos de los luchadores, si se acuerdan de los videos. Normalmente tanto golpe en esta zona del cuello, tantos impactos en cuello, tantas cargas e inclusive hasta las posturas al dormir que ya son muy viciosas o que tienen esta manía de que ya tuve un esguince una vez, ya tuve 2 esguinces, 3 esguinces y sigo durmiendo con una almohada muy alta, con un grosor muy grande y vamos corrigiendo esta postura, pueden llegar a tener complicaciones severas, ¿ok? Digo, lo mínimo es que pudieran tener como sensaciones muy raras, ¿no? Como adormecimiento u hormigueo. Pero ya lo más extremo es que literalmente se pierda la funcionalidad por completo. Y entonces sí, van a tener una mano colgando por todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque justamente sí, la rehabilitación nos puede ayudar a recobrar esa función. Pero hay veces en donde no. Hay veces donde simple y sencillamente mi paciente vive toda su vida con una férula. ¿Por qué? Porque ya se transgredió demasiado la médula espinal. ¿Ok? Por tanto, esta musculatura de cuello también hay que tomarla en cuenta. También se llega a atrofiar. ¿Ok? No tanto por el desuso, sino por la compensación que pudieran tener. Si yo sé que a lo mejor mi bíceps y toda la cadena muscular flexora está paralizada, o tengo yo todo mi miembro superior flácido,
para que no se siga cayendo, no tenga esa debilidad y no esté descuadrándome, ¿quién creen que está trabajando el doble del tiempo? Pues aquí está, su trapecio, ajá, el manguito rotador, el deltoides, ¿ok? O sea, todo lo que son músculos de cuello y tronco posterior son los que van a compensar la caída del miembro superior. Por tanto, ya tienen todavía doble chamba ustedes, porque no solamente es intentar recobrar la funcionalidad de ese miembro que perdió funcionalidad, es hacer literalmente un equilibrio entre el doble o el triple trabajo que está haciendo la espalda y parte del hombro y recobrar la funcionalidad del brazo. ¿Sí quedó? Sí, profe. Entonces, cuando sea eso, muchachos, cuando lleguemos justo a esta parte de la neuralgia o a esta parte degenerativa, ajá, lo primero que ustedes van a tener que hacer, y como lo habíamos visto en la clase presencial, la última que tuvimos, van a tener que hacer una férula, ¿ok? Ahí es donde entra la parte de órtesis y prótesis. Obviamente no van a ser la de la cara, ¿ok? Van a hacer una férula especializada para ese paciente, donde normalmente no solamente van a abarcar el miembro superior lesionado, sino que también tendrían que abarcar un poco un cinturón de cadera para que mi brazo, literalmente, déjenme ponerles la cámara para que lo puedan observar cómo quedaría la posición. Ajá. Se las tendrían que ingeniar para que ahí ya me pueden ver. Sí. Ok. Ahí literalmente mi brazo tendría que quedar volando al frente o volando aquí al centro. ¿Ok? Por aquí abajo debería tener un poste que me lo sostenga. ¿Vale? Para mantenerlo aquí firme. O inclusive puedo tenerlo como si yo estuviera saludando a la bandera, pero no pegada al cuerpo, solamente aquí. Igual, mismo poste y abrazado sobre cadera. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar justamente a hacer una férula funcional. ¿Con qué fin? Para que justamente yo compense parte posterior de la espalda y el hombro, no estén trabajando de más. Y mientras yo esté haciendo terapia o esté haciendo la parte de rehabilitación, yo puedo estar moviendo dedos, moviéndole la muñeca, puedo sacar la extremidad y llevarla justamente a extensión, a abducción, o sea, puedo manipularlo, pero sin la necesidad de quitarle la férula, ¿ok? ¿Es un tanto incómodo? Sí, la neta es que sí. Es incomodísimo traer férulas, pero para ese tipo de pacientes siempre va a ser muy funcional, ¿ok? Ahora, sí es cierto, yo sigo hablando de cuello, está bien, pero el cuello transgrede, ya vimos, miembro superior e inclusive puede transgredir cuestiones torácicas o cuestiones de miembro inferior, que ahí es cuando hablamos ya de pasar de una neuropatía por una cervicalgia a pasar a una famosa lesión medular, ¿ok? Que eso ya es, híjole, un tema neurológico que de plano no los quiero meter ahorita porque se van a asustar, ¿ok? Y se van a asustar porque la rehabilitación es un montón de fases, un montón de temas que, bueno, sí las van a ver obviamente en octavo, pero ahorita como que pues meterlos en esa parte neurológica pues no estaría padre, ¿verdad? Pero sí váyanse imaginando justamente, si ya vimos que una compresión de un nervio me puede ocasionar tanto conflicto, ahora imagínense cuando yo tengo una lesión a nivel médula, un corte en la médula, una inflamación de la médula, es muy peligroso, puede llevarlos inclusive hasta la muerte, ¿ok? Y más si no lo sabemos tratar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La clínica, tanto desde cervicalgia como hasta que lleguemos acá a la parte degenerativa. La clínica o la parte sintomatológica, vamos a encontrar el dolor neuropático referido. ¿Ok? Referido me refiero a que se puede quedar en la zona de cuello
o inclusive podemos tener dolor en zona de cuello y podemos tener dolor en una parte en específico del músculo o de ese dermatoma. Ya habíamos mencionado que en la parte circulatoria es un dolor diferido, es decir, no se queda solamente en ese punto, sino que transgrede todo su tema circulatorio, ¿vale? Puede llegar hasta la parte media baja del tronco, puede alterar justamente movimiento de cadera, movimiento de miembro inferior, o simplemente también provocarnos sintomatología de tipo ciática, por ejemplo, pero no es una ciática, solamente es una irrupción, una interrupción de las conexiones nerviosas, ¿ok? Porque las cervicalgias o ya cuando empezamos a ver degeneración de disco por una neuropatía o una neuralgia, ya el disco también empieza a perder un poco sus propiedades, es decir, ya no tenemos estos espacios como lo ven aquí, ya empezamos a ver espacios todavía más reducidos, por tanto, la columna se va a ir modificando y haciendo mayor carga de peso. Entonces, eso puede provocar que más abajo existan alteraciones neurológicas, ¿vale? No se asusten si de repente su paciente o le llega un paciente con un dolor de cuello insoportable, pero les diga, ¿sabes qué? Hay veces donde la pierna derecha como que no la siento, como que voy caminando y, ¡uy! Perdí la fuerza en la pierna. No se asusten, es algo normal, ¿ok? No es un tema ciático, no es que tenga una cervicalgia y una ciática, no, es una neuropatía, ¿ok? Donde ya empezamos a ver todo el recorrido neurológico. ¿Podemos tener limitación y disfuncionalidad del movimiento? Sí. ¿Qué tipo de disfuncionalidad? Disfuncionalidad hipomóvil, ¿ok? Vamos a encontrar hipomovilidad, movimientos lentos o inclusive donde no haya movimiento. Alteraciones sensitivas, tanto en la parte del cuello como en donde estuviera la conexión o ese nivel de conexión. Y podemos encontrar alteración sensitiva todavía más abajo, ¿vale? ¿Qué alteraciones sensitivas? Que sienta, además del dolor, que sienta ardor, que sienta como piquetitos, como hormigueo, adormecimiento, todo ese tipo de sensaciones. ¿Que se pueden quitar? Sí, sí se pueden quitar. Y se pueden quitar con cosas muy sencillas dentro de la terapia, ¿ok? Algunos pacientes van a tener problemas al deglutir, es decir, al intentar pasar el bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque muchas veces van a tener problemas de contracción muscular o, en su defecto, por tanta contractura que ya tiene el cuello, por todo lo que está compensando, a veces se puede atorar un tanto la comida, ¿ok? Así sea ni media cucharada de arroz, un arrocito se puede atorar. Entonces, también ahí hay que tener cuidado, hay que trabajar justamente con el paciente, hacer justamente el tema de deglución. Aquí es donde empiezan a trabajar la terapia ocupacional, ¿ok? Donde le enseñan a su paciente a comer, a masticar, a pasar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya habíamos visto el famoso masaje para deglutir, ¿se acuerdan? Ahora, ¿tendríamos complicaciones circulatorias? Sí, sí las habría. De hecho, puede ser una causa principal, ya lo habíamos mencionado. Pero si es algo secundario, bueno, puede ser algo secundario por un proceso inflamatorio degenerativo que pudiera tener la parte de los discos vertebrales o inclusive podríamos hablar que los ligamentos amarillos y el ligamento vertebral común, por todo el dolor y la modificación postural, pudieran posicionarse de otra forma y empezar a, como tal, transgredir la parte circulatoria interna. ¿Ok? Entonces también hay que tener cuidado ahí. Y en algunos casos, pues complicación respiratoria, que se nos pueda, inclusive, podamos quedarnos cianóticos un momento, o que de repente no podamos respirar,
o inclusive tengamos disnea, es decir, que estemos, ¿ok? Como si estuviéramos fatigados, como si hubiéramos corrido un maratón, así podríamos sentirnos, ¿vale? Aparte del mareo o del vértigo que pudiera provocar, los estados de conciencia, pérdidas de conciencia que pueden ser continuas, ¿ok? Tinnitus o los famosos sonidos que salen o que podemos sentir en el oído cuando tenemos una alta depresión. Podemos tener presiones arteriales altas, taquicardias, ¿ok? O sea, sí podemos tener muchas complicaciones solamente por un dolor de cuello. Entonces, desde el momento en que nos empieza a doler el cuello más de una semana, 2 semanas, hay que tratarse con un médico, ¿ok? Nunca lo dejen pasar. Más ustedes fisios que normalmente su postura es estar viendo siempre abajo. Con un dolor de cuello no van a poder hacerlo, ¿ok? Entonces, también hay que cuidarnos nosotros. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Ahora vamos a la parte que a todo el mundo le gusta. La parte de lumbalgia y la parte de ciática. Podemos estar hablando primero que nada de la lumbalgia. ¿Por qué? Porque la lumbalgia algunas veces se puede confundir con un síndrome ciático o con un falso ciático. Algunas veces. Uno, por el dolor en la zona en específico. Y dos, porque en muchas ocasiones cuando tenemos una lumbalgia siempre puede ir referida hacia la parte glútea, por la conexión que tienen glúteos con la parte lumbar, ¿no? O sea, puede pasar cualquiera de los dos. Ahora, si ustedes observan en la imagen, ustedes observan musculatura glútea, que si se dan cuenta, la musculatura glútea, recordamos, está insertada no solamente dentro de lo que es la parte ilíaca, sino que también tiene ligeras inserciones o ramificaciones de inserción dentro de la zona lumbar, principalmente L4, L5. ¿Estoy bien o estoy mal? Es correcto. Bien. Cuando ocurre eso, normalmente pensamos, una lumbalgia, pues se da por una contracción del cuadrado lumbar. Se da por una contractura del cuadrado lumbar. ¿Qué creen que no? Una lumbalgia puede ser ocasionada por una contractura dentro de la parte del origen de los glúteos. Al hacer esta contractura, obviamente todo el músculo se contrae demasiado, puede generar una presión hacia arriba, que es justamente cuando podemos ver un acortamiento del miembro, y esta presión hacia arriba genera una presión en esta zona, ¿ok? ¿Sí se ve el verde o les cambio el color? No sé si se ve. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí, okay. Sí se nota. Ok. Sí. Bueno. Cuando ocurre esto, ¿qué creen que le pasa aquí a la columna? ¿Se queda así tal cual? ¿O sí cambia de posición? Se contrae. Se contrae. No, sí, además se contraen los demás músculos. Exactamente. Entonces, cuando yo hago una presión aquí, o literalmente hay una contractura que me está jalando la musculatura en esta zona, y ya encuentro una abulsión demasiado fuerte acá, la columna, como por medio de resguarde o un medio de supervivencia, no sé cómo llamarlo, pero de defensa. Compensación. Ándale, exacto, muchas gracias. Como un medio de compensación, la columna puede literalmente hacer cosa contraria a esto, es decir, esta apófisis transversa irse hacia abajo. Obviamente no es irse hacia abajo al 100%, o sea, se puede inclinar ciertos milímetros. Cuando puede ocurrir esto,
sabemos que en esta zona que está en rojo, que le estoy marcando, están los famosos cuadrados lumbares. ¿Están de acuerdo? Y aquí, por este recorrido hacia arriba, tenemos los iliocostales, los multífidos, los espinosos. Todo esto, dependiendo dónde sea el acortamiento del miembro, toda esta musculatura que tenemos acá llega literalmente a descender o en su defecto solamente contraerse. Y aquí es donde inicia todo el proceso de dolor o de dolor de espalda baja. Obviamente sabemos que si un lado es el que está afectado, el otro ¿qué va a hacer? Lo que acaba de decir Alfredo, compensar, ¿ok? Por eso justamente las dos partes de la franja o de la faja lumbar siempre duelen, ¿ok? Siempre van a doler. Es como una parálisis facial. Un lado, literalmente, está contraído a más no poder. Ajá. Es decir, está trabajando como al doble o al triple. El otro lado, que es la parte como compensatoria, simple y sencillamente se está dejando guiar por la parte más contracturada. ¿Ok? Entonces, justamente por eso una lumbalgia no solo se queda en esta zona, sino se queda en toda la espalda. Pero siempre sentimos dolor más de un lado que del otro. Nunca nos quedamos con un dolor específico dentro de toda la faja. A menos, claro, que se dediquen a cargar cosas pesadas y no utilicen faja. Bueno, ahí sí, todo el peso recae sobre toda esta faja lumbar. ¿Okay? Ahí sí, en esos casos. Pero cuando es, por ejemplo, en posturas sedentes, si ustedes pueden poner atención ahorita a los que están sentados, ustedes deben de sentir un glúteo más empotrado en la silla o en la cama donde estén que otro. Ajá. Van a sentir como que más la cama de un lado que del otro. No me van a dejar mentir. Así estén lo más pompudos que sean, no importa. Van a sentir más un lado que el otro. Eso es algo muy normal en el cuerpo humano. Y más cuando tenemos justamente una curvatura escoliótica estructural. ¿Ok? Normalmente esa curvatura, ya sea una escoliosis o ya sea una lordosis, que es más en el caso de la mujer, puede llegar justamente a ser este contacto superficial más grande de un lado que del otro. ¿Sí quedó claro? Ahora. Sí. Les borré tantito todos mis garabatos porque justamente quiero que vean estas 3 líneas amarillas. Si ustedes alcanzan a ver las líneas amarillas, esas se las puse yo porque normalmente una lumbalgia tenemos que ver a qué nivel está. Cuando hablamos justamente de una lumbalgia a nivel glúteo, es correcto, ¿ok? No crean que es una glutalgia o como ustedes lo quieran llamar, no. Se le conoce como una lumbalgia por toda la conexión que tuviera entre la parte de la faja lumbar. Y ya me desconecté. Creo que ya me desconecté. Déjenme ver. ¿Me siguen escuchando? Ay, puta madre. Ok. Ok. Volviendo al tema, que no sé ni en qué me quedé, porque ya después de esto me destanteé. Lumbalgia y ciática. Ah, cierto. Muchas gracias. Ok. Ajá. Ok, estábamos ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces les estaba comentando que justamente les puse estas 3 líneas por una razón, y es porque estas 3 líneas me delimitan justamente a qué nivel está la lumbalgia. Sí, la lumbalgia sí puede presentarse dentro de la zona glútea, principalmente por el contacto de inserción que tienen los músculos o que comparten los músculos. Puede pasar justamente esto: tener una lumbalgia dentro del glúteo o una lumbalgia solo de la parte lumbar. Ok, la parte lumbar o la lumbalgia, no solo estoy hablando de la zona lumbar, muchachos, sino también de la parte articular con el sacro. ¿Por
porque recordemos que los dos comparten cierta, más bien comparten la misma articulación, pero también comparten cierta conexión muscular por cadena muscular. Entonces, aquí es donde ya empieza el conflicto, porque muchas de las ocasiones cuando tenemos un tema de lumbalgia aquí en esta zona, muchas veces lo confundimos con ¿qué? Pues con que nos está pasando un ciático, ¿ok? Y el ciático normalmente sí es molesto, pero a la primera aparición que este tiene ya empezamos a sentir dolores referidos por todo lo que es el glúteo, no solo por una parte del glúteo. Ajá. Es una diferencia ya muy significativa entre lumbalgia ciática y falsa ciática, que ahorita también lo vamos a comentar. ¿Ok? Hasta ahorita, con todo lo que hemos visto y después de esa pequeña pausa que no tuve en cuenta, ¿vamos bien? Sí, profe. Ahora, con la lumbalgia, vamos. La lumbalgia es un dolor en zona lumbar o en zona lumbosacra. Por eso se le conoce que es una experiencia emocional desagradable, porque así se le define al dolor, ¿ok? Es una sensación emocional desagradable que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. En este caso vamos a hablar de toda la faja lumbosacra, localizada principalmente a nivel de las 5 vértebras lumbares, tomando en cuenta también sus espacios. Ahora, un rasgo característico para que ustedes puedan decir que mi paciente pudiera tener una problemática dentro de la espalda, no necesariamente una lumbalgia, es la gesticulación con la que llegan. Normalmente llegan con cara de asco, con cara de, híjole, algo me está pasando, como que ya me apreté un nervio, o lo que dicen, ¿no? Ya me dio ciática, ya valió gorro. O sea, esa gesticulación de malestar es lo primero que nos da. Pero también la postura que llega cuando tenemos una parte, o más bien, la postura que opta el paciente cuando presenta este dolor y llega a consulta. Normalmente la postura no es una postura recta y ay, nada más me tocó la espalda. Normalmente llevamos todo el tronco hacia el frente como intentando estirar la espalda y sacando un tanto los glúteos. Eso está bien, digo, pues es una postura, ¿cómo se dice? Antiálgica, pero no sabemos exactamente qué puede estar pasando, ¿ok? Ahora, ¿ustedes qué explorarían? ¿Solamente la parte lumbar o explorarían algo más? El sacro, El sacro, ok. y miembros inferiores. ¿Hasta qué punto el miembro inferior? Muslo. Ok, hasta el muslo. ¿Pierna no? Yo sería completo, ¿no? Desde el glúteo hasta el trote, porque pues probablemente se vea afectado, ¿no? Claro, ahí sí hay que literalmente mínimo palpar desde la parte donde inicia el dolor hasta abajo, principalmente los pies, y esto es por una sencilla razón, y me voy a meter otra vez a la parte circulatoria. Cuando llega pacientes normalmente con lumbalgia, y que es una lumbalgia que lleva ya tiempo, estos pacientes empiezan a tener bloqueos dentro de la parte circulatoria, es decir, empieza literalmente a no generar suficiente flujo sanguíneo. No sé si alguna vez ustedes, cuando les ha dado fiebre, de repente han sentido los pies fríos, 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 fríos. No sé, ustedes díganme. Sí. Eso es por una falta de circulación, por una compresión, por tanto calor generalizado en una zona. Lo mismo pasa con la lumbalgia. Cuando es una lumbalgia que se está volviendo crónica,
o que de plano es una lumbalgia que va y viene, alteran los procesos circulatorios haciendo que no pase la suficiente cantidad de sangre al miembro inferior. Por tanto, si ustedes evalúan a un paciente con dolor lumbar, ustedes le van a sentir los pies fríos, 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 aún en temporada de calor. ¿Por qué? Porque no hay suficiente calor asegurado en la parte del miembro inferior, porque no hay suficiente flujo sanguíneo. Entonces ahí sí es importante, porque ya no podríamos estar hablando ni de una lumbalgia ni de una falsa ciática. Ahí sí ya es una ciática muy importante, o en su defecto ya es una ciática quirúrgica, porque ya está transgrediendo más allá de lo neurológico, ¿ok? Y es cuando literalmente puede llegar mi paciente a tumbarse en el piso y no me mueven, y no me mueven, y no me mueven, ¿ok? Esperemos que algún día no les toque ese tipo de pacientes, porque no van a saber cómo movilizarlo. Tendría que llegar una ambulancia. Pero viéndolo desde el punto de vista donde normalmente les va a llegar a un paciente, sí van a sentir el miembro inferior un tanto frío, no tanto, pero sí lo van a sentir un poco frío, pálido y con mucho dolor a nivel glúteo y espalda. Y de hecho son pacientes que normalmente les dicen, ¿sabes qué? Me duelen mucho los huesos, siento muy frías las piernas, de repente en las noches, no puedo dormir, me duele, siento como un apretón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Va a ser algo muy común. Entonces ya desde ahí ustedes van diciendo, ok, entonces puede ir desde una lumbalgia, desde una contractura en glúteo, desde una contractura en músculo piramidal, o sea, ya van haciendo sus criterios diagnósticos. Ahora, aquí sí es importante que la anamnesis debe ser lo más completa. ¿Qué era la anamnesis? ¿Quién se acuerda? La entrevista La entrevista, ¿cuál entrevista? inicial. Exacto, la entrevista inicial. También aquí hay que tomar la entrevista inicial. ¿Cómo se llama? La entrevista final, perdón. ¿Cómo se llama la entrevista final? Catapnesis. Exacto. ¿Por qué la final también? Porque es un seguimiento de mi paciente. Ajá. Entonces, aquí debo de ser lo más chismoso posible. Ok. Llego yo con un dolor de espalda a nivel lumbar que no lo aguanto. ¿Qué me preguntan? Literalmente, yo llego con mi dolor de espalda. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es David Escamilla. Vengo porque desde hace 4 semanas me está doliendo demasiado la espalda baja. ¿Qué me preguntan? ¿A qué edad? ¿A qué se dedica? Ok, ¿Qué otra zona afectada le duele? Ok, vamos a hacer Si un tiene algún ejercicio. Espérame tantito. Vamos a hacer un ejercicio, ¿va? Todos van a participar. Todos ustedes son un fisio, ¿va? Vamos uno por uno. Piensen qué pregunta me haría. Una pregunta, yo se los voy contestando. Literalmente. Es más, hasta voy a poner mi cámara para que vean mi semblante de dolor. Para que no digan. Porque aquí también hay que saber ser pacientes, ¿ok? Entonces, va. Hagan de cuenta que esto es un tema de telerehabilitación, ¿ok? Esto justamente es telerehabilitación, rehabilitación a distancia. Pero háganme los cuestionamientos que ustedes crean. 2 preguntas por cada alumno. Vamos a ver, Alfredo, tú que ya aprendiste el micrófono, ¿qué preguntas me haces? Solo 2. David, ¿cuál es tu edad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 años. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a camillero, soy camillero. Gracias. Ok. Gael. Ande. A ver, ¿qué más me preguntarías? ¿Realiza alguna actividad deportiva? No, no realizo ninguna. ¿Movimientos bruscos que haga usted o en su trabajo? Pues cargar pacientes, y normalmente pues por la inclinación que tengo, como soy un tanto alto, entonces tengo que inclinarme un poco más. Uh-huh.
pero otro movimiento brusco, pues no, la verdad es que no hago. Ok, Gael, muy bien. Vamos a ver. Sergio. Horario laboral. Matutino, de 8 a 2. Yo nada más trabajo medio Ok. turno. Perfecto. ¿En qué área del hospital está? Híjole, pues estoy en casi todas. O sea, la verdad es que por falta de personal, pues ahora sí que estoy en casi todas. Muy bien. Cristian. Señor David, Ujú. ¿usted utiliza paja en el trabajo? Algunas veces, cuando de plano veo que el paciente me puede ganar el peso, sí. Pero normalmente no. No he tenido problema con esa parte. Muy bien, señor David. Señor David, ¿en las últimas 24 horas realizó algún esfuerzo que usted resintiera en la espalda, una molestia, como si le hubiera dado dolor, ya sea desde la espalda irriéndose hasta alguna pierna, que se le haya quedado inmóvil, que tenga algún tipo, que haya visto algo diferente a su rutina? Pues la verdad es que ayer estaba totalmente acostado porque ya no me podía mover del dolor, ya es insoportable. Ayer sí me sentí con mucho dolor de espalda, pero sobre todo, ¿sabe qué? Sentía un hormigueo en mi pompa derecha. O sea, sentía como que algo me caminaba. Muy bien, señor David. Ok. Vamos a ver quién más. Perfecto, Lourdes, vas. También puedo preguntar, ¿fuma? ¿Toma algunas bebidas alcohólicas? No tomo, pero sí fumo a veces. Sí. Cuando estoy en mis descansos, pues un cigarrito sí me echo. ¿Está tomando algún medicamento para el dolor? Solamente antiinflamatorios. Me los dio un doctor con el que trabajo. Bueno, ahí en la clínica me lo recetó un médico general, un antiinflamatorio, y me dijo que con eso me iba a quitar, pero no me he sentido, o sea, no he sentido mejoría. Ok. ¿Quién más? Venga. ¿Puedo hacer una más? Yo, pero, A ver, primero Lalo y Vale, luego vas tú, Alfredo. sí. A ver, ¿ha tenido alguna lesión previa en la zona, algún accidente que le haya repercutido en la zona en la que siente el dolor? Recientemente no, pero sí hace años tuve una caída porque, bueno, hace años antes de dedicarme a la parte de camillero, pues yo practicaba mucho BMX, o sea, bicicleta en todo terreno. Y pues un día por hacer una acrobacia, pues caí mal. Y sí, no requerí cirugía, pero sí requerí terapia para la parte de la cadera, porque sí me desvié una vértebra, L4, pero quedé bien, la verdad quedé bien, no me dio lata, esto fue hace 8 años, la verdad no me dio lata, y ahorita pues me está empezando mucho el dolor. De, no había tenido dolores previos y ahorita su dolor del 1 al 10, ¿cómo lo consideraría? Híjole, ahorita ya es como de uno, híjole, es que no sé, es un 10, ya es un 10, yo no lo tolero. Ahorita podría estar sentado, pero literal me quisiera acostar de lado. No lo tolero. Muy bien, gracias. Ahora sí, Alfredo. Al momento de cargar a tus pacientes, ¿eres consciente de la forma en cómo lo haces? ¿Lo haces desde la espalda o con piernas? Normalmente lo que hago es flexionar las rodillas para hacer como un impulso hacia arriba. Pero justamente pensando un poquito en lo que me estás preguntando, hace 4 semanas
hice un movimiento que no debía de hacer, como si yo me hubiera latigueado toda la columna para cargar a una señora que estaba embarazada. Entonces hice ese movimiento hacia arriba y de repente sentí como una tensión muy fuerte en la espalda, pero no le tomé atención porque a los 5 minutos pues literalmente se me fue el dolor. A la semana sí me empezó a doler demasiado, me empecé a tomar el antiinflamatorio, me disminuyó, pero ya en estos últimos días, híjole, es un dolor insoportable. ¿Y el dolor siempre ha sido focalizado? Es decir, ¿es en la misma zona? No, algunas veces solamente se encuentra en la espalda baja, algunas veces lo siento hasta el glúteo, otras veces inclusive hasta para hacer del baño me duele mucho el glúteo, pero así en la parte central del glúteo. O sea, es muy raro, pero no, son diferentes puntos de dolor. A ver, Donovan o Cristian, a ver. Señor David, ¿usted ha presentado alguna limitación en el movimiento? Es decir, tanto al dar el paso en alguna de sus dos piernas o al agacharse para incorporarse, ¿tiene alguna limitación? ¿O ha presentado en algún momento esta molestia? La verdad es que al momento de agacharme me cuesta ya trabajo porque empiezo a sentir como un pellizco. Ajá. O sea, ya empiezo a sentir un dolor al agacharme, pero también me he dado cuenta que yo ya no camino derecho, ya camino un poco hacia el frente. ¿Cómo? O sea, muy bien. Llevo el cuerpo hacia el frente, pues. Sí, este pellizco que usted refiere, se llega a caminar o se llega a presentar el dolor, va caminando hacia alguna de sus dos piernas o le provoca molestia más arriba de la espalda? No, todavía no ha llegado hasta las piernas, solamente hasta el glúteo. Uh-huh. Muy bien, señor. Ya me empieza a doler. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, Donovan, Alicia. ¿Eres alérgico a algún medicamento? Solamente a las sulfas. A las sulfas. Hay una pregunta muy importante, a ver si alguien la cacha, que nadie ha preguntado. Medio la preguntaron, pero no han sido muy directos. A ver si alguien le puede dar. Una pista. Porque ya te preguntamos más o menos la temporalidad del dolor, tus actividades, si fumas, si te recorre el dolor, si has tomado medicamento, si has sufrido algún otro dolor aparte del focalizado. Ya mencionaste que tienes problemas bueno, no mencionaste, especificaste si fue dolor al orinar o al evacuar. Esa es una pregunta que nadie ha hecho. Ok. Mencionaste que tuviste hace 8 años una caída con afectación en L4, pero no tuviste ya mayor problema posterior. Bien. Y tu problema comenzó hace 4 semanas al cargar a una paciente embarazada. Ok, pues muy bien, muy bien. Yo al menos no detecto la pregunta que mencionas. ¿Una pista? ¿Alguna operación? Esa es una importante. ¿Tuviste alguna cirugía u operación? No tuve ninguna cirugía, ninguna operación. Sí me iban a operar porque sí había presentado por esa caída ¿cómo me dijeron? Un síndrome piramidal. Entonces, iba a pasar a cirugía, pero ¿qué crees? Gracias a Dios no pasé a cirugía. Con la terapia, pues lo liberé. A ver, Cristian. ¿El estado de su colchón es nuevo, es ortopédico, está duro, está viejo? ¿Cómo es la parte donde usted descansa, señor David? Mira, la verdad es que mi colchón es que, no, o sea, yo lo siento blando, pero la verdad es que es un colchón pues, más o menos duro, pero yo lo siento muy blandito. Y digo, lo compré hace como 4 años.
Ok, muy bien. Ahí se están metiendo justo ya en donde voy, a donde quiero que vayan, que pregunten justamente la parte de mi vida fuera de lo laboral, ¿ok? El colchón, cómo es mi rutina. Ya les dije que no hago ejercicio, pero preguntar cómo es mi rutina, todo eso. Recuerden ¿La que alimentación también cuenta? ¿Mandé? ¿La alimentación? Claro, claro, claro. Ahí tienen que preguntar también. Y ahorita les voy a explicar por qué también la alimentación tiene que ver. ¿Tienes déficit de alguna vitamina, alguna proteína o algo así, no? No tanto por déficit, pero ahorita les voy a explicar justo por qué es importante saber cómo es mi dieta, qué tipo de proteínas tomo, ingiero, perdón, qué tipo de carbohidratos, etcétera. Es importante saberlo. No son nutriólogos, pero sí es importante. Ahorita les explico por qué. Vamos a ver. Tu ingesta de líquidos, ¿cómo es? ¿A base de jugos naturales, artificiales, refrescos, agua natural? Pues mira, la verdad es que en casa soy de mucho tomar los famosos tehuacanes. Soy mucho de tehuacanes. Y cuando estoy en el trabajo, siempre intento tomarme al menos un vasito de esos de café para estar despierto. Porque la verdad es que a veces tengo mucho sueño y estos últimos días que no he podido conciliar el sueño, me he sentido bien cansado. ¿Has notado cómo es el tono de tu orina? Es muy, o sea, es verdosa. Sí, sí, sí lo he visto, pero ¿sabe qué? He visto que mi orina a veces sale como espumosa y sobre todo como si fuera muy caliente, ¿sabes? O sea, como que sale vaporcito. Ese es un punto que me llama la atención. Supongo yo que es por el ¿Amarillo medicamento. intenso, tal vez? ¿Mande? ¿De color amarillo? No, es como verde, es verdosa. Es un verde clarito. Ok, platícame cómo, si has llegado a notar cómo es tu higiene al dormir, es decir, tu posición o tus posiciones en las que normalmente duermes, cuando lo llegas a hacer. Pues mira, estas últimas 2 semanas he intentado dormir con una almohada entre las piernas, dormir lateral, es decir, dormir hacia mi lado derecho, que es donde siento más descanso, pero llega un momento en el que de plano empiezo a sentir calambres en las piernas. Yo creo que es por la presión que hace la almohada. Me quito la almohada entre las piernas y puedo dormir un ratito. Después me llega el dolor de espalda otra vez y me tengo que posicionar boca abajo, pero tampoco me acomodo. Y ya por último, literalmente lo que hago es voltearme, poner mis piernas justamente encima de la pared, es decir, pegarlas a la pared, como si fuera a hacer una L y así dormir. Porque de verdad es insoportable el malestar y ahí no sé qué hacer. Ah. Y cuando tienes esa elevación de piernas, ¿disminuye el dolor? Descansa, descansa. Me llegan a dar como unos ligeros calambres, pero no es tan, o sea, no es algo insoportable. De hecho, sí llevo a descansar un poco, pero ya cuando lo logro, pues ya nada me quedan como 2 horas de sueño o 3. David, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Mido 1,74 y peso 88 kilos. Ay, me está doliendo. Yo, Alfredo, adelante, Gaby. Sí, Gaby. Gracias, David. ¿Te sacaron placas aquella vez que tuviste tu lesión y ahora te has sacado nuevamente placa, alguna resonancia, algún ultrasonido que me puedas prestar? No, digo, en aquella vez sí me tuve que sacar inclusive hasta una resonancia porque el médico que me estaba atendiendo le preocupó mucho que me pudiese haber provocado una hernia. Entonces, eso le preocupaba, pero en esta ocasión no se me hizo necesario. Supongo que es un dolor de espalda por el frío, porque pues normalmente ando sin chamarra, entonces pues a lo mejor y puede ser eso. Y como estamos en temporada de lluvias, pues
A lo mejor y es eso, pero ay, no aguanto la espalda. No, pues le preocupó, pero no tenía hernia. No, solo tenía una desviación de la de cuál vértebra les había dicho, L4, solamente tenía una desviación. ¿Y te has dado cuenta si caminas más de un lado, de otro, si te terminas tus zapatos de un lado que del otro? No me he fijado, pero lo que comentaba ahorita era que he visto que ahora llevo la parte del tronco hacia adelante, como si me fuera a intentar tirar al piso, ya lo hago. O sea, ya no estoy recto, ya me encorvo. Ahora sí, Alfredo. No sé cómo expresar bien el diagnóstico, pero yo diría que es un problema nervioso en el área donde tuviste la afectación del E4 y el problema ya ha recorrido a nivel muscular, pero el primer diagnóstico sería una neuropatía en el área lumbar. Bueno, en el E4 específicamente, que es donde recorre, creo, el músculo piramidal. Bien. Ok. Ese sería como mi diagnóstico. Okay, no sé si está bien expresado, pero tengo esa idea. Una neuropatía lumbar, ¿ok? Pues yo estabas comentando que tenías problemas de las vías urinarias, pues tomas demasiada agua, pero también aplicas sodio. No puse atención o no sé si supe bien cuál era tu dieta correcta, pero por lo que expresabas, no era a lo mejor saludable, ya que no tomabas ni agua. Entonces, yo le voy más, ahorita estaba aquí checándole, cuando tienes una disfunción en la vejiga, también te puede generar bloqueos en las vértebras de la zona lumbar. Entonces, en ambos lados ya viene siendo la tercera vértebra. Pues bueno, con un dolor de vértebra pues te puedes torcer y todo, y si no hubiéramos visto que tenías problemas en las vías urinarias, ¿no? Entonces yo me iría más por eso. Ok, muy bien, Donovan, ok, excelente. Miren, los dos diagnósticos que ahorita me acaban de dar, sus dos diferenciales, pueden ser correctos, ok. Puede ser un tema de vía urinaria, que yo pudiera tener una inflamación dentro de la vía urinaria, y también puede ser una neuropatía. Para corroborar eso, justo ahora hay que llegar a la parte de la evaluación, que es donde van a palpar, van a tocar, e inclusive hasta pedirme pruebas de imagen, ¿ok? Pero si se dan cuenta, ahí todo lo que hicimos ahorita, hicimos dos cosas. Uno, una anamnesis completa. Ajá. A lo mejor faltaron detalles de alimentación, preguntarme, por ejemplo, cuánta sal consumo al día, qué tipo de carne es la que como, ajá, o cuántas veces como al día y qué como. O sea, normalmente preguntamos eso por curiosidad, porque también dentro de los temas alimenticios, la parte del sodio, recordemos que dentro del sistema nervioso el sodio es un estimulante, ¿se acuerdan? Para los músculos el sodio es literalmente un generador de contracción. Entonces eso también pudo haber pasado dentro de mí, que desde esa caída a lo mejor mis músculos durante todo ese proceso, dentro de todos esos 8 años que yo tuve de historia después de ese accidente, pues ahora mi ingesta de sal, mi ingesta de sodio pudo haber provocado justo un tema renal o de vía urinaria que pudo comprimir justamente la parte neurológica de L4, L5 y llevarme a una neuropatía, como lo mencionaba Alfredo, ¿ok? Ahora les está muy bien, ¿ok? La verdad es que aquí hicimos dos cosas, hacer una anamnesis completa y ¿qué creen? Esto es lo que se le llama telerehabilitación. Ajá. Aunque no estemos en contacto con una persona, sí es muy cierto que esta parte a distancia también sirve, ¿ok? Pero obviamente, pues, ¿qué es mejor? ¿Estar con el paciente o estar lejano al paciente? Con el paciente. Claro, con el paciente. Pero en caso de que no se pueda, porque a lo mejor yo vivo en, no sé,
en Querétaro y ustedes están en la Ciudad de México, pues no creo que se quieran trasladar solo por mí. Entonces, pueden aplicar esta medida, ¿ok? ¿Les gustó el ejercicio? Profe, tengo dos dudas. Por ejemplo, si no estamos 100% seguros si es una neuropatía o una infección en vías urinarias, nosotros como oficio sí podemos mandar o pedirle al paciente que se haga pruebas del laboratorio. Claro, claro. Si tú sientes pero obviamente no podemos mandar receta, ¿verdad? Entonces ya sería como... No, espérame. El paciente va de manera voluntaria. Aguanta. Ustedes sí pueden recetar, pero lo que no pueden recetar son medicamentos de amplio espectro o antibióticos. Ajá. Ustedes sí pueden recetar antiinflamatorios, antiespasmódicos y, bueno, aquellos bloqueadores de dolor. Nada más. Pero si tú le quieres pedir una prueba de imagen, sin problema se la puedes recetar. O si le quieres pedir una prueba de sangre o de orina, se la puedes recetar. ¿Ok? Eso sí lo pueden hacer ustedes. Lo que no pueden hacer es mandarle antibióticos, quimios, radio, o sea, nada que no sea de su área, pues. ¿Sí me di a entender? Sí, totalmente. O sea, sí pueden. Sí pueden generar su recetario. Ajá. Obviamente el recetario debe tener su número de cédula, ¿vale? Porque todos, así seamos fisios, vamos sobre un catálogo de cédulas. Entonces, para rastrear que están justamente medicando, también es regulatorio esa parte, ¿ok? Nosotros antibióticos no podemos mandar, o a menos que ustedes hayan tenido mínimo dentro de su plan de estudios 2 o 3 cuatrimestres de farmacología. Bueno, ahí sí ya pueden recetar algo más, pero mientras tanto, ¿vale? ¿Medicamentos intramusculares también se puede? Sí, también se puede, sin problema, okay. Sin problema. Geles, por ejemplo, los famosos Firac, el clorixinato de lisina, la deorixina, el doloneurobión, o sea, el torolaco. El ketorolaco, el diclofenaco, todo eso sí los pueden ustedes recetar, ¿ok? Pero ya hablando, por ejemplo, no sé, amoxicilina y algo así para alguna infección, no. Esas partes no, ¿ok? Esas partes sí ustedes ya no, porque ustedes no las manejan, ¿vale? De hecho, ahí se refiere con un médico general o con un médico especialista, ¿ok? Pero insisto, en la parte de estudios de gabinete, que son las pruebas de imagen o las pruebas de orina y de sangre, ustedes lo pueden referir o se lo pueden dar al paciente como recomendación dentro de una receta. Paciente requiere una radiografía AP lateral de esta zona y requiere una biometría hemática para descartar ciertos elementos, ¿no? O una prueba general de orina, un urocultivo, o sea, todo eso ustedes sí lo pueden mandar. Obviamente, antes de mandarlo, pues tienen que estudiarse justamente medidas, qué van a encontrar en cada prueba, para qué les sirve, qué pueden encontrar, qué no pueden encontrar. O sea, sí se tienen que aventar a leer un poquito más, pero sí pueden. Perfecto, gracias. ¿Tenías otra duda, no, Alfredo? No, solamente esa, porque, por ejemplo, sinceramente se me había escapado lo de la parte de la infección en vías urinarias, pero, insisto, yo me iría más por la cuestión nerviosa, porque cuando se presenta la parte de infección en vías urinarias, ya también tienes deshidratación. Entonces, en teoría, tú sí te hidratas, no de manera correcta, pero sí tienes ingesta de líquidos. No incorrectamente. Siempre, aguas, no siempre. A veces cuando tienen una cuestión infecciosa dentro de la vía urinaria o dentro de riñón, no necesariamente hay deshidratación, pero sí hay micción muy continua, eso sí. Ajá. Si hay micción muy continua, el cuerpo por ende te pide que te sigas hidratando. A menos, claro, que ya existe una disfuncionalidad renal
o que ya empieza a haber como pequeños litos dentro de lo que es el riñón, entonces sí, podemos estar hablando que sí puede existir una deshidratación, pero no es una deshidratación muy fuerte. Solamente no quieres ingerir agua o no tienes la suficiente agua posible porque esos litos lo están absorbiendo. Entonces, ahí sí deben tener mucho cuidado. Bien, ok, muchachos, ¿les gustó el ejercicio? Sí. Sí, hay que hacerlos más seguido. Los vamos a intentar hacer más seguidos, no se preocupen. Ok, les propongo esto. Tómense un descanso, 15 minutitos. Voy a desconectar la llamada, ¿ok? Les voy a volver a mandar el link, ¿vale? Para que no nos vuelva a desconectar y demás. Y ya toda la hora la podamos utilizar para terminar la clase, ¿vale? Regresando, terminamos de ver lumbalgia, ciática y quiero irme con hernia discal para que la tengan muy en mente. ¿Les parece? Vale, en 15 nos manda mensaje del código, ¿no? Bueno. Se los mando 5 minutos antes. Al 5 para las 11 se conectan. ¿Va? Hecho, gracias. Provecho. Vale. Gracias igualmente.